Ahora sí. Aleja, ¿cómo andamos? Muy bienito, un día muy apretado, pero muy contenta, la verdad, pero feliz de estar aquí en el grupo de estudio de rugby, de poder interactuar un poco con todas y con todos ustedes y que salgan cosas muy bonitas de aquí, la verdad. Entonces, feliz. Bueno, les estaba dando la bienvenida a todas, a todos los que están. Me faltaba Carolina, que está en Misiones, Argentina también. Eh, bueno, yo simplemente a modo de organización, para mí es Aleja, quien tuve la posibilidad de conocerla en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y después siempre estuvo predispuesta para sumar. Hoy tiene un trabajo importante en la World Rugby y eh, aporta mucho desde su país. El rugby colombiano y sobre todo el rugby femenino colombiano muy fuerte, y están trabajando, como lo va a contar ella, muy bien en distintos lugares. Por lo menos desde nuestro lado, como grupo de estudio, agradecer a cada uno de ustedes que están. Ahí está también Facu, que no lo había visto antes, para saludarlo. A mí me toca simplemente ser el director del grupo de estudio que trabaja en tres ejes. Esto se lo contamos a Aleja también. Empezamos como un grupo general, abierto y gratuito, y hay un montón de gente de Chile, de Uruguay, de nuestro país, Argentina, y también tenemos de México, de Perú, y no me quiero olvidar a nadie para que no se enojen. Y en este caso estudiamos, discutimos, intentamos aprender en conjunto. El aprendizaje colaborativo es un eje primero del rugby, porque todos estuvimos y estamos cercanos, pero también lo pensamos desde afuera de la cancha, que es cómo sumar eh, herramientas, saberes, opiniones, en distintos aspectos. Así que el grupo, bueno, avanzó con un éxito muy grande. Empezamos en mayo y tuvimos una actividad muy fuerte con 10 Zoom y casi 1000 personas que se sumaron. Y hoy está la gente que realmente le gusta sumar, se junta una vez por semana, discute en algunas plataformas internas que tenemos, y de ese lugar, y aquí llegué a lo que nos pasa hoy, tenemos 3 grupos de trabajo en conjunto, que mañana vamos a hacer incluso una propuesta porque se están trabajando a la vez. Y en el caso del rugby femenino, puntualmente, tenemos jugadoras, profesoras de educación física, oficiales provinciales que trabajan también en sus lugares, referentes. Cada uno de los que están acá son referentes. Así que se comenzó a hablar hace aproximadamente 4 semanas, y bueno, yo propuse que vos te acerques de forma muy gentil. No es fácil estar desde Colombia, creo que son 2 horas, ¿no? 2 horas menos que aquí. Bien, 2 horas. Así que bueno, va a estar Diana, quien va a estar conduciendo un poco el grupo, y después todos los integrantes y los que se sumen, y los que después esto queda grabado. Es importante que lo sepas, que queda grabado en un canal de YouTube que tenemos nosotros, y que todos lo circulamos. Nuestra intención como saberes es compartir el que leyó, el que estudió, el que consiguió un artículo, escribió. No, como decimos nosotros, no discutimos personas, queremos discutir una idea, y las ideas en ese sentido es siempre abiertos para todos. Así que Alejandra, te quiero dar primero el agradecimiento total. Sabemos que estás siempre compartiendo con nosotros, ya he tenido otras charlas conmigo, también vas a venir a la Universidad de La Plata, porque bueno, me interesa mucho tu perspectiva, tu experiencia. Yo te conozco y conozco mucha gente de Colombia, y a veces eso no se magnifica en otros países hasta que uno no empieza a circular. Así que simplemente darte la bienvenida, y va a estar Diana un poco conduciendo y preguntando y tomando nota. Todo eso nos encargamos como grupo, ¿sí? Así que bienvenida. Perfecto, no, muchísimas gracias por darme la bienvenida. Les cuento un poquito pues a todas las personas que están aquí. Eh, yo soy educadora World Rugby, entrenadora a nivel 3, tengo experiencia desde hace muchos años, entreno equipos desde los 23 años. A veces uno empieza sin saber mucho y se termina capacitando, porque así empezamos aquí.
He entrenado equipos de primera masculina y equipos de segunda femenina, y los últimos 3 años me he dedicado solamente a entrenar equipos de rugby femenino. Antes era muy predispuesta, me gustaba mucho más entrenar los equipos masculinos. Cuando llego a España, me nace pues como está de, bueno, vamos a ver cómo es entrenar mujeres y el rugby femenino en otro país. Y bueno, y me engancho mucho con el rugby femenino. Soy tecnóloga en entrenamiento deportivo, así que muy abierta para que hablemos de los diferentes temas, para que hablemos. Tengo 3 ejes centrales pues, de los temas. El uno es, bueno, ¿qué expectativas tenemos con respecto a eso? Yo espero que generemos realmente unas 2 o 3 tesis muy buenas acerca sobre el rugby femenino en la región. También contarles un poco qué es lo que pretendemos a nivel de Américas con el rugby femenino. Y traje uno adicional que es como que hablemos un poco de las metodologías y las prácticas a la hora de entrenar equipos femeninos, que creo que me parece un tema muy interesante y de pronto sale algo bonito de acá. Entonces, le doy la mano a la moderadora y nos vamos yendo. Hola Alejandra, bueno, estuvimos hablando por Instagram, pero bueno, te vuelvo a dar la bienvenida. Y bueno, te cuento un poco por dónde venimos nosotros. Estuvimos estableciendo nuestro objeto de estudio y para eso estuvimos buscando un punto en común entre las diferentes uniones. Ya este grupo tiene la suerte de tener gente de diferentes uniones de Argentina y de Chile. Entonces, el punto en común que teníamos era la falta de niñas. En la mayoría tenían a nivel juvenil o adolescentes y mujeres adultas, pero no teníamos niñas. Entonces, en edades formativas. Por eso, nuestro tema de estudio era cómo captar, o es cómo captar esas niñas. Cuál es la problemática o qué es lo que hace que las niñas en la edad de entre 10 y 14 años no se acerquen a jugar rugby. Entonces, bueno, nuestro estudio viene por ese lado, estamos tratando de buscar cuáles son los motivos y bueno, describir un poco cómo es esa niña de esas edades, qué la motiva, para poder nosotros generar o pensar posibles estrategias. Así que Perfecto. bueno, no sé si vos nos podés contar y nos podés brindar desde tu experiencia herramientas, experiencias propias. Un poquito. Bueno, anoté 3 cosas. La falta de niñas, la captación, y tienen una problemática pues en una edad en particular, entre los 10 y los 14. Bueno, desde mi experiencia, bueno, empecemos a hablar de mi experiencia, entonces vamos a empezar. Yo trabajé durante 9 años con una empresa del gobierno donde trabajamos con niños y niñas entre 8 y 18 años para la práctica del rugby. La falta de niñas casi siempre se dio, por ejemplo, en los grupos donde no habían profes o líderes femeninas, por ejemplo, donde habíamos profes mujeres, era más fácil el acercamiento de la mujer, era mucho más fácil, la niña o la mamá dejaba de sentir como esa barrera y se podía acercar, profe, la niña puede practicar, o las niñas venían, hola, yo quiero practicar. Creo que a veces tener una figura, un par, recuerden que el género femenino trabaja mucho sobre pares iguales, ayuda mucho al acercamiento de, el par puede ser el profesor o el par puede ser tener otra niña ahí. O sea, lo difícil era que llegara la primera, pero cuando llegaba la primera, las otras ahí mismo se acercaban porque encontraban un par similar a ellos. Entonces creo que eso nos ayudó mucho. Entonces, ¿qué nos ayudó mucho? Lo que hicimos fue generar parejas de trabajo. Por ejemplo, yo que entrenaba a niños y a niñas, ayudaba a otro profe de otro sector de la ciudad a hacer sus promociones. Entonces, cuando yo iba con él a hacer las promociones, le llegaban niñas. Así el profe ya fuera
un chico, pero que ese primer acercamiento o esa primer, no sé cómo lo llaman allá, el volante o esa primera palabra de ven y practica rugby, lo hiciese desde un par femenino, ayudó muchísimo al acercamiento de la mujer, mucho. Hay algo que llamamos identidad e identificación de género, ¿cierto? La mujer suele tener mucho más identificación de género, los hombres suelen tener mucho más identidad de género. Entonces, la identificación de género ayuda mucho al acercamiento de las niñas, sean indiferente de la edad, pueden ser de 10 a 14 o entre 14 y 18, ayuda muchísimo, muchísimo la verdad. Entonces la captación la hicimos así, empezamos a llevar pares, a llevar chicas, y de hecho ni siquiera de mi edad, cogíamos chicas de la selección, o la mejor, si teníamos gente en la juvenil, pues, niñas, hey, vamos a hacer una promoción, nos quieren acompañar, claro, las niñas iban vestiditas de rugby, todo el balón de rugby, y no se imaginan la aceptación que tenía del género femenino cuando veían una par igual a ella. Si quieren, seguimos o hacemos un pare y escuchamos y nos vamos con problemáticas o cómo lo estamos manejando. Bien, yo tengo anotadas preguntas que me fueron pasando, no sé si querés que te las vaya leyendo. Una de ellas era, ¿por qué considerás que es tan difícil captar niñas en edades infantiles? Creo que recién un poco tocaste el tema, pero no sé si lo podés profundizar. Creo que tenemos diferentes problemáticas a la hora de cómo lograr que las niñas lleguen a esa edad. Lo primero que tenemos que entender es que en las diferentes etapas de desarrollo del niño del niño y la niña, los dos están en momentos diferentes, ¿cierto? Cuando la niña está entre 12 y 14 años, puede ser casi igual de fuerte al chico, igual de rápida al niño de 10 años. O sea, entre la niña cuando llega a los 14, el hombre alcanza, pues en su etapa de desarrollo, otros estándares. Mientras que una mujer entre los 10 y los 14, pues una niña entre los 10 y los 14, está en una etapa de desarrollo muy similar al hombre. Entonces es mucho más complicado tener una captación para ellas porque todavía no ha madurado tanto esa parte de qué quiero jugar, cómo lo quiero hacer, si será aceptado o no, si será divertido o no, jugarán conmigo o no. Entonces las estrategias que nosotros hemos utilizado es intentar eliminar un poco esos, ¿será que sí? Entonces, hemos intentado mostrar un rugby mucho más divertido, un rugby menos de contacto, un rugby más de destrezas, un rugby más de amigos. Entonces, hemos intentado eliminar un poco más la competitividad y eso ha ayudado mucho para que la chica o la niña logre quedarse, hacer un ambiente ameno a ella. Es casi que redireccionar los grupos a que sea un ambiente adecuado para que las chicas se puedan quedar. No como se practicaba mucho antes, es haz tu rugby y si quieres te quedas. Y así es como se juega. No, es todo lo contrario. Lo que hacemos es que entre las primeras etapas de la niña o la adolescente cuando llega, lo que hacemos es generar un ambiente totalmente agradable para que ella pueda desarrollarse. Eso no implica que no haya contacto, eso no implica que no sea rugby real, sino que generamos un ambiente mucho más adaptado para generar en ella, así como lo hacemos en la parte muscular, una cama realmente grande que le pueda soportar cuando después en unos meses recibas tacles fuertes, recibas contactos fuertes y ya diga, uy, es fuerte, pero si acá me divierto, entonces me quedo. Mientras que si no tenemos esa cama o ese ecosistema que le ayudaba a forjarlo, recibe esos estímulos propios de nuestro deporte y va a decir, no, yo ya no quiero jugar eso. Pero entonces los hemos intentado hacer de esa forma, la verdad. Bien. Sigo escuchando preguntas. Marcelo, querías hacer una pregunta. Sí, buenas tardes, Aleja. Hola, Marcelo. Nosotros dentro de nuestras charlas llegamos a una conclusión de que parte de la captación no solamente tenía que ir focalizada a las niñas, sino también a los padres. Digamos, un método de seducción era más factible hacerlo con los papás como para
poder llegar a tener una captación concreta. ¿Te sucedió lo mismo? Tengo las dos visiones, lo que ha ocurrido en mi parte laboral y lo que he vivido en España. En España, los padres son un pilar fundamental del rugby. O sea, el rugby no funciona sin los padres. De hecho, primero llegan los papás al rugby que llevar a su hijo y son delegados. Bueno, en Colombia es totalmente diferente. En Colombia hemos tenido un auge muy grande del rugby sin la participación de los padres en su momento. Actualmente estamos trabajando en unas escuelas de padres porque vemos que sin la ayuda de ellos es muy complicado o es muy difícil la permanencia de, ¿cierto? De los jugadores y las jugadoras. Hay dos estilos en los cuales yo he visto que se ha trabajado y me gusta mucho. Hay un estilo muy, muy español donde se trabajan en las escuelas de padres y utilizan métodos de cómo vincular al padre al rugby sin que tenga que ser jugador. Entonces, él puede ser delegado, él puede ser el que le ayuda al entrenador, el asistente entrenador sin tener que saber mucho de rugby, pero está con una persona que sabe y está capacitada, o es el delegado que es el encargado de qué día jugamos, cómo jugamos, hay que llevar el botiquín, que estén todos los carnets o las fichas federativas, todo ese montón, o los padres que ayudan a organizar proyectos para sus hijos. Somos el equipo de rugby y trabajamos juntos todo el año los padres y ellos lo lideran porque los vamos a llevar de campamento a X lugar y los padres trabajan para recaudar el dinero. Entonces, eso es una metodología que hoy en España es muy buena. La verdad es muy buena porque nos da músculo humano a los clubes y a los proyectos. Y para que esto funcione, los proyectos tienen que tener una visión clara, una misión clara, tenemos que tener un organigrama de lo que se quiere hacer en el año. O sea, los padres, si no tienen un plan establecido, va a ser muy difícil lograr que permanezca. Es muy importante para ellos que haya un plan, un cronograma, unos proyectos a seguir, un presupuesto aproximado. Para ellos es muy, 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 muy importante. Después hay otras formas de vincular a los padres. En Colombia lo que hemos intentado es vincular a los padres por medio de como planes padrinos y es lograr que hay muchos padres aquí que no tienen hijos que juegan rugby, ¿cierto? Entonces hemos intentado que esas personas logren apadrinar niños que sus padres no los apoyan para jugar al rugby. Entonces así hemos generado pues como esas figuras porque ocurre o nos ocurre en Colombia. Sin importar cuál método les parezca mejor o qué otros se puedan encontrar en sus diferentes escenarios, la figura del padre realmente es muy importante, es muy, muy importante, porque ellos son los que van a hacer o que la vida para el alumno o para el jugador sea más fácil o que realmente la captación de él sea más difícil. Y un padre contento trae más niños. Realmente yo era directora deportiva en un club español y quienes más traían niños eran esos padres que veían sus hijos felices. Traían niños, le contaban al amigo, mi hijo practica tal cosa, ya se la pasa súper bien. Y ellos eran el primer eje de captación o de promoción, como si lo podemos llamar, de los proyectos. Un padre contento, un padre satisfecho, un padre que cree en un proyecto, es el primer eje de promoción del mismo. Entonces, para mí es un pilar importante en nuestro quehacer como entrenadores o como directores deportivos o como ejecutadores de proyectos. Aleja, ¿ustedes tienen algún plan estratégico o algún protocolo de bienvenida para esa familia que recién se acerca al club? Siendo, por ejemplo, Sí. Que no tenga algún contacto con rugby, que no sean exjugadores o lo que sea en ese primer acercamiento al club. Sí, normalmente la figura de delegado, cada categoría tiene dos delegados. Normalmente los delegados son padres de esa categoría, ¿cierto? O sea, mi hijo practica y se lanza la convocatoria y los padres dicen, yo quiero ser el delegado. Normalmente quien hace la bienvenida a esos padres, quien se contacta con él por WhatsApp, quien es el que habla con él, los padres casi nunca tienen contacto con el entrenador, es muy raro, es siempre la figura del delegado.
es el delegado el que habla con ellos, les cuenta cuándo es el partido, les dice, vamos a estar en tal campo a tal hora, tenés que llevar los chorizos para el tercer tiempo, o entre los padres vamos a llevar los chorizos, hay que colocar 2 o 3 euros entre todos, y no tiene que ver casi absolutamente nada con el entrenador. Es muy, el padre de hecho viene a estar, ve al entrenador en la práctica semanal, y lo ve el fin de semana y lo saluda, hola, ¿cómo están? Pero nada logístico, nada organizativo, nada que tenga que ver con papelería del club, nada de estos roles se le deja al entrenador. Intentamos que el entrenador cumpla muy bien su labor deportiva y su labor de guía al jugador, y que sea el delegado quien tenga este vínculo con el padre, quien genere estos acercamientos y que nos dé esta separación de roles. Bien, Gise, tenías una pregunta. Hola, hola, ¿se me escucha? Conecto. Sí, claro que sí. Oye, bueno, buenas tardes a todos. Yo me quedo dando vueltas esto. En un momento estábamos hablando bueno, de la captación, sobre todo de niñas, y esto de que ustedes buscaban armar un entorno, un ambiente, que las niñas estén contentas o generarles cierta comodidad. En esto de, por ahí las niñas quizás tienen miedo al rechazo, sobre todo cuando son pocas o es uno o dos, miedo al rechazo del grupo, esto que decíamos de la aceptación del resto de sus compañeros. En los niños entre los 10 y 12 años, quizás en todas las edades, pero quizás en la nuestra puntualmente en esta edad, también no pasa eso, que hay niños que por ahí, o sea, que todos los niños, sin distinción de género, tienen miedo al rechazo del grupo que ya quizás está conformado, o ustedes lo detectaron puntualmente que la mujer tiene esa característica, la niña, ¿no? En realidad. Sí, nos tocó mucho más con la mujer. Los niños en realidad, sobre todo en Colombia, son demasiado extrovertidos, entonces muy pocos tenían miedo al rechazo. Los niños acá son muy extrovertidos, son muy atrevidos, le tienen poco miedo, entonces no había tanto ese problema con ellos. Ocurría mucho con el niño introvertido. Claro. Con el niño introvertido no tenía tanto miedo al rechazo, pero tenía miedo a involucrarse. Entonces era un observador de. Entonces con él también generábamos un ambiente donde él tuviese que participar. Entonces él es el observador, entonces sabíamos, estamos jugando pilla-pilla o acá se llama chachacogía, bueno, cuando tú tienes que ir a atrapar a alguien y ese la lleva y tiene que ir a coger a otro, entonces ya sabíamos que este que no participa tanto, pero está interesado porque siempre viene. Claro. ¿Cómo hacemos para que se divierta? Ah, listo, él venía con camiseta blanca, ah, listo, hace el pilla-pilla el de la camiseta blanca, rayos, me tocó a mí. Entonces utilizábamos cosas del momento para que ellos se logren involucrar. O por ejemplo, con las niñas. Normalmente las niñas asadas son un poco más rápidas, sobre todo entre 10 y 11, que los niños de 10 y 11. Entonces, ¿qué hacíamos con las niñas? Es normal que las niñas quieran tener y los niños momentos de victoria. Ella juega el pilla-pilla porque va a ser más rápida, le va a ir mejor. O al contrario, el gato y el ratón y ella tenga que ser... Entonces uno intentaba adaptar juegos recreo deportivos para estimular ciertos momentos de confianza y generar esos generar una seguridad. Es una seguridad que después, a los 3 meses o 2 meses de esa nena estar jugando, o del niño menos introvertido estar jugando, lo pones a jugar rugby total y te suele el mejor, es el que le da la palmadita al otro, así le venga, juguemos, que no pasa nada, pero porque ya generó ese ambiente de confianza. Entonces es un trabajo también muy observativo, es muy importante siempre. La libreta no es solamente para llenar el plan de trabajo, sino observar, esta tiene estas características, esta niña es más introvertida, a este le gusta decir más más malas palabras, cómo lo organizo, pero es líder. Entonces es muy importante estar en la libreta, llevar esos seguimientos que nos van a llevar a crear un clima de equipo que es el que necesitamos, que haya una coherencia a la hora de entrenar, a la hora de jugar, pero que siempre, aunque ustedes no los crean, somos como esa marioneta. Ellos son la marioneta y nosotros somos esas manitos que estamos ahí moviendo las marionetas. Ese es el arte del entrenador, de poder mover esa marioneta de modo que todos se puedan sentir cómodos, de que podamos hacer que ellos disfruten del balón y que con un buen tiempo nos ayuden a ser competitivos, pero va a requerir de unos pasos. Bien,
Aleja, por las dudas, lo aviso con tiempo, todavía no me dijo nada del tiempo Zoom, pero en el caso de cuando me diga lo de que nos falta un minuto, yo les voy a avisar, tal vez lo tenga que cortar si es que están hablando, y cuando se finalice volvemos a entrar, ¿sí? Porque vieron que es cortito, son 40 minutos, así que volvemos a entrar con el mismo link, el mismo código y demás. Aleja, Sergio tenía una pregunta para vos. Sí, buenas Aleja, gracias por compartir tu tiempo con nosotros, un gusto conocerte. Y la consulta es, porque cuando empezaste hablando, dijiste que no tenían líderes mujeres. Y acá justo en la reunión anterior nosotros lo planteamos porque Dayana está en una facultad y ustedes en Colombia tienen muy buenas universidades, licenciaturas y profesores de educación física. ¿Por qué ves vos, o pues, tu experiencia y tu recorrido, no han podido captar en esos lugares chicas que quieran involucrarse en la enseñanza del deporte y ser futuros líderes adelante de clases de rugby, en el club o lo que sea? Eso es una pregunta. Si tuvieron alguna experiencia de relación de la federación o los clubes hacia las licenciaturas, haciendo talleres, cómo se involucró el rugby. Y la otra es, cuando si una chica quiere convertirse en entrenadora de rugby, ¿la federación le da cursos y ya está apta para estar adelante de chicas o siguen un proceso de capacitación un cierto tiempo? Bueno, Gracias. de nada. Te voy a contar cómo lo hacíamos antes y cómo estamos ahora. Creo que eso también puede ayudar mucho al contexto. Antes, y estoy hablando de antes, hace unos 6 años, no hacíamos tanto seguimiento, no importaba si tenías certificado de entrenador o de entrenadora, lo que nos importaba era que hubiese un encargado de los clubes y de los equipos femeninos. Ya, voy a hablar explícitamente de lo femenino. Porque en Colombia hay mucho rugby social y también hay muchos clubes solo femeninos, o sea, no nacieron con el masculino, muchas chicas se reunieron, formaron su club y tienen un club explícitamente femenino. Entonces, más o menos entre el 2011 y el 2015, no, lo único que nos interesaba era que se formaran esos grupos de práctica que después se iban a convertir en clubes legales de rugby, o sea, de rugby femenino. Entonces, si había un encargado, a partir del 2016 empezamos a hacer un proceso de capacitación y de captación de líderes. Entonces, a partir del 2016, lo que empezamos fue a generar escenarios de capacitación desde la parte provincial, siempre empezó desde lo provincial y después se llevó a lo federativo. Actualmente, cada provincia está haciendo cursos constantes de nivel 1, nivel 2, para entrenadores y entrenadoras. Lo que nos importa no es si es hombre o mujer, lo que nos importa es que estén capacitados y que quieran entrenar equipos, sin importar si es femenino o masculino, la verdad. Entonces eso lo hicimos de esa forma. Actualmente tenemos un proceso de capacitación espectacular. Si de hecho ahora les puedo mandar algunas capturas de pantalla. Mi provincia en estos momentos está lanzando el proyecto 2021 y en el 2021 tenemos alrededor de unas 20 capacitaciones que vamos a dictar durante el 2021 y esas capacitaciones van a ser solamente provinciales, o sea, en mi región, y van a coger desde liderazgo femenino hasta conquista, o sea, esos son los dos extremos, y adentro va a haber nivel 1, nivel 2, a ver de todo, porque nos vamos a enfocar en el 2021, toda la Federación Colombiana de Rugby debe ser una de las federaciones con mayor capacitaciones a nivel sudamericano. Entonces, ese es nuestro enfoque en estos momentos. Después me voy a volver un poco y vamos a hablar... no, espero yo les cierro bien el tema. Después me preguntan, ¿es importante que estén capacitados o no? Si queremos tener un mejor rugby, tienen que estar capacitados. Si queremos tener que el rugby femenino sea mejor, tenemos que capacitar a esas personas o llevar gente capacitada. Eso sí, eso es impajaritable, o sea, eso no se puede cambiar, es imposible, o sea, sin la academia es imposible. Y yo creo que si aquí hay licenciados y hay gente en la academia, lo sabemos. Después hay gente que con la experiencia sabe muchísimo, entonces es empezar a generar esas dualidades donde el uno aprende del otro, pero el de la experiencia sí o sí va a tener que capacitarse. O sea, eso es inmovible.
Después preguntamos que cómo generar los espacios de liderazgo, cómo lograr que esas líderes realmente teniendo, como lo decías, tenemos buenas licenciadas, tenemos buenas deportistas, bueno, cómo logramos que esas personas se lancen al ruedo. Es exactamente algo muy parecido a lo que hacíamos con las chicas entre 10 y 20 y 14 años. Recuerdan que yo hablé de una palabra que se llamaba identidad e identificación. Eso es muy importante que lo tengan claro. Lo que hicimos para encontrar las líderes fue generar esa identificación. Empezamos a lanzar programas de... Hay algo que se llamó muy bonito que se llamaba Mujeres Hechas a Pulso. Era un hashtag y donde las mujeres contábamos su historia de vida, o sea, contaban su historia de vida y logramos que muchas mujeres se identificaran diciendo, es que yo sí puedo jugar rugby y puedo estudiar y puedo trabajar y también puedo tener hijos. Otra, puedo estudiar y puedo trabajar. Entonces logramos tener esa identificación con ese tipo de mujeres. Cuando logramos generar esa identificación, ya que teníamos una masa crítica mucho más grande, logramos identificar las líderes, porque cuando tú no tienes ese par a quien seguir o ese ideal a quien superar, es muy difícil que salgan al ruedo, es muy, muy complicado. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Yo creo que nuestro trabajo no es buscar esas líderes, no, es generar esos espacios que ellas tengan que ocupar para que puedan salir. No es decir, ahí yo quiero generar un liderazgo, ¿quiénes se quieren? No, no, creo un puesto de... es un ejemplo, una pasantía para mujer para el equipo de primera división. Va a ser una pasantía para que aprenda de conquista o para que esté en el staff aprendiendo durante todo el torneo cómo funciona un equipo de rugby. Entonces, cuando generamos todos esos tipos de espacios, o el de la provincia, generamos los roles de la desarrolladora femenina. Entonces, cuando generamos ese rol, ahí sí vimos que gente se lanzó. Cuando esa persona se lanzó e hizo su proyecto, contamos cómo le fue en ese proyecto. Y hizo que otras mujeres dijesen, yo puedo hacerlo mejor, o yo tengo esta otra idea, y eso fue lo que logramos. Entonces, creo que las líderes están, lo que necesitamos es que ellas salten al ruedo. Entonces, para saltar al ruedo es generarle lo mismo, generamos ese ecosistema, ese clima, para que ellas salten al ruedo. Eso no implica ponerle todo de la boca, que todo sea fácil, no, las cosas van a ser difíciles, va a haber que trabajar mucho, van a necesitar ser disciplinadas, pero que tenga un sustento y un apoyo y un rol real que cumplir. Si ustedes quieren fracasar en alguno de sus procesos, invéntese algo y que eso no tenga un objeto que cumplir y va a fracasar. Yo quiero tener una mujer en el staff del equipo porque todo el mundo sepa que hay una mujer, y si no cumple ningún rol, eso va a ser un fracaso. No, ella tiene que ser partícipe, tiene que cumplir un rol, tiene que sentirse parte de. Cuando la mujer se siente parte de lo que está trabajando, parte del proyecto, es mucho más exitoso, o sea, nos da mucho más alcance. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Les parece que nos lo tomemos para volver a conectarnos? Y de paso yo guardo la grabación. Con el mismo link, la misma clave, nos volvemos a conectar unos minutitos más, así seguimos con las preguntas. Gracias. Perfecto.